Y bueno, los invito a estar buscando en la carta de Timoteo, en la primera carta, ahí en el capítulo 6 y en el verso del 3 al 10. Es el pasaje que nos corresponde. Capítulo 6 de primera de Timoteo y los versos del 3 al 10 vamos a estar compartiendo en esta mañana y vamos a estar extrayendo de la palabra lo que necesitamos cada uno de nosotros como iglesia del Señor para funcionar, porque la iglesia es, que vimos en la carta a Timoteo, columna y baluarte de la verdad. Por tanto, necesitamos cada día conocer la verdad para poder poner en alto la verdad de la palabra de Dios por encima de los sentimientos humanos, por encima de las tradiciones humanas, la verdad de la palabra de Dios. Y dice la carta allí, versículo 3, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de las de nuestro Señor Jesucristo, estoy leyendo la versión de las Américas, hermano, pero es lo mismo. Primera Timoteo 6, verso del 3 al 10, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice? Está envanecido en esta versión y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres, ¿de qué? De mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en ruina y en perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque no nos dejaste solo en un mundo de tinieblas. Gracias porque aún cuando miramos a nuestro alrededor y vemos que el humanismo crece y avanza, tu iglesia tiene tu palabra. Tu iglesia tiene tu lumbrera para poder mirar, para poder andar de acuerdo a lo que tú revelas. Señor, te ruego en esta hora que cada uno de nuestros corazones sea expuesto con tu palabra, que sea confrontado con tu palabra, y que Dios, como resultado de exponernos a tu palabra, podamos tener transformación. Háblanos a través de ella. Amén. He titulado el mensaje de esta mañana, hermano, los falsos. Y el tema que vamos a ver de manera específica es ¿por qué algunos no predican la sana doctrina? ¿Por qué algunas personas no predican la sana doctrina? Y hermano, la palabra doctrina en el tiempo que estamos viviendo, para muchos en el mundo cristiano se ha convertido en una mala palabra. Hay muchos que no quieren saber de doctrina bíblica, ellos quieren saber de sueños, quieren saber de visiones, quieren saber de experiencias, quieren saber de tradiciones, pero no quieren saber de doctrina bíblica. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque según ellos, la doctrina es causa de discusiones y de divisiones. Teniendo como resultado esta postura, hermano, que muchas personas han abandonado y están abandonando por completo la enseñanza de la doctrina de la palabra de Dios por doctrinas diferentes o por tradiciones de hombre. Y en el mundo hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Hermano, pero acá, desde la Escritura yo pudiera decir, dime qué persigue tu corazón y te diré quién eres. Dime qué persigue tu corazón y te diré lo que eres capaz de hacer. Porque cuando un ser humano es guiado por los sentimientos y por los deseos del corazón, es capaz de pisotear la palabra de Dios. Así que dime qué persigues en tu corazón y yo te diré quién eres y qué eres capaz de hacer, según lo que vemos en la Escritura. Y ahora al finalizar la carta de Timoteo,
el apóstol Pablo desea que Timoteo tenga algo claro. Timoteo, tienes que tener algo claro, que los principios que están escritos son de mucha importancia, Timoteo. Esto es lo que Pablo está terminando aquí, le dice, tienes que conocerlo, Timoteo, no solo tú, tienes que enseñárselo a la iglesia. Que los principios que están escritos en la palabra de Dios son de mucha importancia, porque sin ellos la iglesia no se va a conducir según la voluntad de Dios, sino según tradiciones de hombres. Timoteo, tienes que entenderlo y tienes que enseñarlo, es lo que Pablo está diciendo, para que la iglesia del Señor Jesucristo, la que Él gobierna como cabeza, pueda caminar en la dirección del Señor Jesucristo. Hermano, y Pablo hizo esto de dos maneras. Primero, mostrándole a Timoteo el estado vergonzoso en el que algunos hombres han caído una vez que ya rechazan la doctrina bíblica. Y quiero hacer un apunte sobre esta frase, hermano. Después que rechazamos la doctrina bíblica, lo que queda es vergüenza, porque le hemos dado la espalda a la palabra de Dios. Y eso es lo que hace Pablo, mostrarle a Timoteo el estado vergonzoso en el que algunos hombres han caído una vez que ya están rechazando la doctrina bíblica para seguir una doctrina diferente. No importa si es de hombre o es de demonio, pero es diferente a la doctrina enseñada. Y número dos, lo que está haciendo Pablo es revelándole a Timoteo cuál ha sido el enfermizo interés, y está hablando de motivos, que ha llevado a estos hombres a no conformarse a la sana palabra del Evangelio del Señor Jesucristo. Le está diciendo, vamos a revisar por la palabra de Dios cuál es el verdadero motivo por el cual no se sujetan a la palabra de Dios. Hermano, quiero que sepan algo que ha sido compartido en los grupos. El hombre no cristiano, tú y yo antes de ser cristianos, estábamos gobernados por los deseos. Y como resultado de estar gobernados por los deseos, desde Adán y Eva, pisoteamos la palabra de Dios. No tuvimos en cuenta a Dios, ni a la voz de Dios, y hacíamos lo que nosotros queríamos, lo que a nosotros nos parecía. El hombre natural, el hombre no cristiano, es gobernado por los deseos. Pero el hombre regenerado es gobernado por la palabra de Dios. Y cuando se da cuenta que el deseo quiere gobernar, el cristiano de verdad, hermano, renuncia, hace morir el deseo que va en contra de la palabra de Dios. Y esto es algo que no podemos olvidar para poder juzgar desde lo que dice la palabra actitudes que están guiadas por deseos o por otras motivaciones. El hombre natural guiado por los deseos, el hombre espiritual guiado por la palabra de Dios. Y lo que Pablo quiere enfatizarle aquí a Timoteo en esta carta es la importancia que tiene seguir la doctrina de Dios. La importancia que tiene Timoteo de seguir la doctrina de Dios. ¿Y cómo lo hace el apóstol Pablo? Bueno, mostrándole la primera razón por la que algunos hombres enseñan doctrinas diferentes. Pablo está mostrándole, y me gustaría, hermano, que en el desarrollo de estos textos pudiéramos estar mirándonos a nosotros mismos, porque tal vez nos veamos identificados en muchas áreas de las que está mostrando Pablo y podamos ser transformados y bendecidos con la palabra de Dios. Así que lo que hace Pablo aquí es mostrarle la primera razón por la que algunos hombres enseñan doctrina diferente, sea de demonio o sea humanismo, o sea doctrinas que salen del mismo corazón y no de la palabra. Y lo primero está en el versículo del 3 al 5. Y la primera razón por la que algunos enseñan doctrinas diferentes, según estos versos, es por el estado de su corazón, por el estado de esta persona. Y dice el verso 3, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, nada sabe, dicen otras versiones, sino que tiene un interés morboso. La motivación es morbosa, en discusiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, hermano, blasfemias y constantes rencillas entre los hombres. Pero dice, entre los hombres ¿de quién? De mente depravada, que están privados de la verdad, no tienen el conocimiento de la verdad. Hermano, siempre existirán algunos que no le darán la importancia que lleva la doctrina de la palabra de Dios. Siempre va a haber en cualquier iglesia personas que no les importa la doctrina, o no les importa como debe importarle la doctrina de la palabra de Dios, lo que Dios enseña a su pueblo. Y tal vez este era el interés de Pablo cuando en el capítulo 4, hermano, hay varios textos que yo voy a mencionarles solamente, que en esta misma carta Pablo les está diciendo a la iglesia, pero por medio de este hombre, Timoteo, y le está diciendo a Timoteo también. Por eso el interés de Pablo en el 4:11 le dice, manda y enseña. Como un anciano que gobierna le está diciendo, manda y enseña. En el 4:13 le dice, ocúpate de la enseñanza.
En el 4:16 le dice, cuida la enseñanza como supervisor, cuida la enseñanza. Y en el 5:21, que lo vimos hace algunas semanas, le dice, te encarezco solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y de ahí sale, hermano, imparcial, no haciendo nada con imparcialidad. Pero en el capítulo 6, en el verso 2, que lo vimos, la última prédica que tuvimos de Timoteo, le dice, enseña y predica estos principios. En una misma carta, ¿cuántas veces? Pero ahora en el 6, versículos 13 y 14, hermano, le dice, te mando que guardes el mandamiento. Y en el verso 20 le dice, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. En una sola carta, hermano. Yo creo que debería abrirnos los ojos y decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Y Pablo habla de una doctrina diferente. Y cuando habla de algo diferente, hermano, tenemos que usar o tenemos que ver que implícito está el parámetro para medir. Si es diferente, ¿cuál es el parámetro por el cual la iglesia y los líderes deberían medir para ver cuando alguien está enseñando una doctrina diferente? Y la respuesta está en el versículo 11 del capítulo 1. Me gustaría que puedan estar allí, hermano. Para saber cuando alguien está enseñando una doctrina diferente y que tiene que ser parado según la palabra, capítulo 1, versículo 11. Y dice la doctrina que no se ajuste al glorioso evangelio del Señor y bendito Señor Jesucristo, al cual dice Pablo, se me ha encomendado, y que se lo está encomendando a Timoteo. La doctrina que no se ajuste al verdadero evangelio de la gracia de Dios, hermano, no debe ser aceptada nunca. Y Pablo había encomendado a Timoteo lo mismo que se le había encomendado a él. A Pablo se le encomendó el evangelio, la verdad que la iglesia ha sido llamada a sostener. A Pablo se le encomendó el evangelio que tú y yo estamos llamados a sostener siempre, siempre. Y ahora Pablo se lo está diciendo a su discípulo para que lo enseñe en la iglesia del Señor Jesús. Ahora, ¿cuál es el restado de los que enseñan una doctrina diferente según el verso 4? Me gustaría que pudiéramos estar allí. Verso 4, capítulo 6, verso 4. ¿Cuál es el estado, según Dios, de aquellos que enseñan una doctrina diferente al evangelio de la gracia de Dios? Envanecido y nada entiende, carente de entendimiento, y él usa privado de la verdad. Envanecido y no entiende nada. Aquella persona que no enseña de acuerdo al evangelio de la gracia, o que no enseña el evangelio de la gracia, está envanecido y no entiende. Ahora, teniendo en cuenta lo enseñado en esta carta, hermanos, lo que hemos estado mirando desde el capítulo 1, una carta que les repito, hermano, una vez y otra, la iglesia nuestra la necesita, yo creo que la necesita siempre, como toda iglesia del Señor Jesús. Teniendo en cuenta lo que hemos estado enseñando desde el mismo capítulo 1, y teniendo en cuenta lo que está diciendo aquí, hay varias preguntas que deberíamos hacer para recordar. ¿Por qué algunas mujeres tienen el deseo de enseñar y ejercer autoridad sobre los hombres, aun cuando en el capítulo 3 y en el verso 12 la palabra dice claramente que no se le permite enseñar y ejercer autoridad? ¿Por qué sería que en algunas iglesias se eligen pastores y diáconos según los deseos de la iglesia y no en base a las instrucciones del capítulo 3 que ya predicamos? ¿Por qué será que algunos todavía siguen sin honrar a sus familias con el sustento que necesitan, cuando en el capítulo 5 dice que deben sostenerla aquellas? ¿Por qué será que algunas iglesias aún no sostienen a sus pastores económicamente, cuando en el capítulo 5 dice que el obrero, y hablando del que se dedica a la enseñanza, es digno? ¿Por qué será que el trabajador deshonra a su jefe, siendo que en la palabra en el verso 1 y 2 del capítulo 6 nos enseñan a honrar a nuestros jefes? Hermano, pudiéramos hacer muchas preguntas en esta mañana, pero hay una sola respuesta. Y la respuesta está en el versículo 4. Porque tal vez algunos están envanecidos y no entienden nada. La razón por la que esto, hermano, está pasando por encima de lo que Dios dice es porque tal vez algunos están envanecidos y no entienden nada. Y literalmente, hermano, el envanecimiento significa inflados, como una nube de humo. Tal vez algunos están inflados y tan inflados que ya no entienden la palabra de Dios. Así que las palabras que hablan son
palabras infladas. Un inflado habla palabras infladas, habla palabras vanas, hablan palabras sin sentido, hablan palabras vacías, hablan palabras huecas o carentes de sustancias. Y además, la persona envanecida se percibe como superior a los otros. Y esa es la razón por la que muchas veces, hermano, estamos aún tomando determinaciones en contra de la palabra de Dios. Porque muchas personas se creen superiores a otros. Algunos liberales dicen que los pastores que predican la sana doctrina son orgullosos y arrogantes. Hermano, esto es muy común hoy, porque muchas veces huyendo de la tradición legalista queremos caer en un estado liberal. Y entonces desde la posición liberal ponemos la regla humana y pisoteamos la regla de Dios. Y estas personas liberales dicen que los pastores que predican la sana doctrina son orgullosos y arrogantes porque se enfocan mucho en la doctrina y no en los sentimientos de la gente. Y la persona liberal busca el sentimiento de la gente, busca quedar bien con la gente. Pero su punto de vista, el de los liberales, es opuesto a la revelación de Dios. El punto de vista, hermano, liberal es opuesto a la revelación bíblica, porque según la Biblia, aquellos que enseñan la doctrina verdadera y que aquellos que no enseñan la doctrina verdadera conforme al evangelio son los que están envanecidos. Y si están envanecidos, hermano, en el fondo son los arrogantes. Ahora, nada entiende, dice. No hay entendimiento de la verdad de Dios. Yo creo que cada día los hijos de Dios deberían decir: Señor, abre los ojos de mi entendimiento más y más, porque yo quiero conocerte. Yo quiero ser sensible a tu voz. Hermano, es decir, no solo esta persona vanidosa, es decir, esta persona no solo está llena de vanidad, sino que también son ignorantes de la verdad. Yo creo que es una condición horrible, ¿verdad? Para cualquiera de nosotros. Por más que haya estudiado esta persona, si su doctrina no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo, no sabe nada de acuerdo a lo que Dios dice. No sabe nada, realmente no sabe nada de acuerdo a la verdad. Él podrá saber mucho, pero no de la verdad. Según lo que dice Pablo, de la mentira y del error sabe mucho. Y esto entonces, hermano, si están llenos de sí mismos, porque es lo que se deja ver en la carta, entonces están vacíos de Dios. Una persona llena de sí mismo es una persona vacía de Dios. Y es una persona que, como la carreta vacía, siempre está chillando y sonando. ¿Por qué razón? Porque está vacía. Una persona llena de sí mismo está vacía de Dios. Y cuando nos extraviamos del evangelio de la gracia, hermano, que nos ha sido dado, hermano, tenemos que tener algo claro. Ofendemos al Señor Jesucristo porque es el dador de la doctrina. Cuando nos desviamos de la doctrina, ofendemos al Señor Jesucristo. Aquel que decimos que amamos, lo ofendemos. Así que Pablo está diciéndole aquí a Timoteo: Timoteo, te encargo el evangelio. Timoteo, te encargo el evangelio para ti y para la iglesia. Porque la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y el problema de estas doctrinas extrañas, hermano, es que no promueven piedad. Y tenemos que entender esto, hermano. Doctrinas fuera de la doctrina del evangelio, de la gracia de Dios, que produce quebranto, transparencia y todo eso. La doctrina que no es conforme a la piedad, o esta doctrina que es extraña, no produce piedad, no promueven piedad. Hermano, y quiero que podamos entender que la palabra piedad es simplemente un verdadero conocimiento de Dios. A veces hablamos de piedad y miramos rápido a las obras de los hombres, a las obras humanas, a ver cómo nosotros nos portamos. No, hermano, la doctrina de la piedad te lleva, número uno, a conocer verdaderamente a Dios y conocer la voluntad de Dios, la cual nos permite vivir una vida agradable de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la doctrina extraña, una doctrina humanista, una doctrina de demonio, no promueve la piedad, no promueve que haya conocimiento de Dios, no promueve que se conozca la voluntad de Dios para que el pueblo de Dios actúe de acuerdo a la voluntad de Dios. Pudiéramos decir, hermano, es una doctrina de demonio. Y en lugar de piedad, el ministerio, cuando no está centrado en la palabra de Dios, dice el verso 4, produce envidia. Eso es lo que hace el moralismo, eso es lo que hace el humanismo. Envidias, pleitos, blasfemia, toda esta cantidad de cosas es permitida dentro porque se ha desviado de la palabra de Dios. Hermano, estas falsas enseñanzas no promueven el amor. Hay que aclarar que dentro de la iglesia, desde una postura liberal, se ha metido un amor enfermizo, un amor que no es bíblico, y es el amor sentimental. Y hermanos, desde ese amor sentimental se juzga todo. Pero quiero que sepa que el amor que no parte de la verdad es un amor de mentira, no es el amor de verdad. Porque el amor
que viene en la Escritura, parte del Espíritu de Dios, produciéndolo en nosotros por la verdad de Dios. Cuidado con el sentimentalismo liberal, porque nos hace desde el sentimiento juzgar incluso a Dios. Así que, hermano, aquel que enseña doctrinas extrañas, y estoy hablando con extrañas, contrarias a la palabra de Dios, hermano, no importa de dónde vengan, está envanecido y nada entiende. Nada entiende. Y Pablo, más allá del acto externo, más allá, y ahora él retrata con un rayo X, ahí está retratando los motivos del corazón por el cual las personas enseñan doctrinas humanistas, doctrinas extrañas. Como vimos en capítulo 1, estos falsos son energizados por la arrogancia y por la ignorancia. Hermano, la razón por la que estas personas enseñan doctrinas extrañas es por ignorancia y por arrogancia. Eso es lo que dice el capítulo 1, del cual ya predicamos. Pero la segunda razón por la que algunos hombres enseñan doctrina diferente es por su interés. Y eso es lo que está dentro. ¿Cuál es el motivo? Por eso les dije al principio, hermano, ¿qué persigues? Y yo te diré quién eres. ¿Qué persigues? Y te diré a qué o de qué eres capaz. Y en el verso 6 dice: pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estamos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y sigue diciendo la palabra: ¿por qué? ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por la cual, codiciando algunos, dice, se han extraviado de la fe, de la confianza en Dios, y se torturaron con muchos dolores. ¿Cuál es el interés de los falsos? ¿Cuál es el interés de los falsos maestros? De cual tú y yo debemos revisar cada día. No va a ser que aparezcan motivaciones de este tipo. Bueno, la segunda parte del verso 4 dice: tienen un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras. Es lo primero que aparece. Su interés, su motivación es discusiones y contiendas de palabras. Al igual que en muchos otros lugares del Nuevo Testamento, aquí se nos enseña que el deseo de ser reconocido no es el único motor de estos falsos. Quiere decir que hay una realidad que está en el contexto de la carta. Detrás de estos maestros que se quieren hacer maestros y detrás de aquellos que están buscando esto, hermano, hay un deseo. ¿Y cuál es el deseo? Ser reconocido, y eso es falta de identidad. Quieren ser reconocidos. Eso es lo que hacían los fariseos, que hacían todo para que sean vistos de los hombres, reconocidos por los hombres. Y Pablo le está diciendo, el motivo que está detrás de aquello que te lleva a pisotear la palabra para darle rienda suelta a tu deseo, es, hermano, que quieres ser reconocido. Pero también es la codicia que está dentro del corazón. Y estos depravados de mente, como dice la Escritura, en lugar de ver la piedad como ganancia, la piedad misma como ganancia, la ven como un medio para obtener ganancia material. ¿Y esto cómo se ve hoy, hermano? ¿Cómo se ve hoy? Tal vez algunos digan, en Cuba, ¿qué ganancia vamos a obtener de un ministerio en la iglesia? Pero, hermano, en vez de ver muchas personas el servicio a Dios como la ganancia más grande, porque tú y yo no tenemos, ninguno de nosotros tenemos, hermano, por cuenta propia, el privilegio ganado de servir al Señor de señores. Por tanto, hermano, en vez de ver la oportunidad de servir a Dios como la mayor ganancia, ven esa oportunidad de servir a Dios como una fuente para tener poder, como una fuente para tener ganancias tal vez en algunos lugares, pero como una fuente para tener una identidad en la iglesia. Hermano, qué miseria cuando aquello que debe ser ya la mayor fuente de ganancia, que es servir al Señor, se convierte como un medio para otra cosa. Y es la razón por la que muchas veces, hermano, estamos teniendo conflictos de este tipo. Muchas veces hay una lucha, una guerra de poder, una guerra de motivaciones de este tipo dentro de la iglesia. Así que estos depravados, hermanos, están teniendo este problema, pero no están mirando el servicio a Dios como la mayor fuente de ganancia. Por eso es que lo vemos haciendo un servicio mediocre, porque ya el servicio a Dios no me está dando lo que yo quiero.
ya no me está dando estatus, ya no me está dando identidad, ya no me está dando, se convierte en más demanda, y entonces lo hago a media. ¿Tú sabes por qué? Porque no se está valorando el servicio a Dios como la mayor fuente de ganancia. El privilegio de que tú y yo hemos sido llamados de la miseria a servir al Rey de Reyes, a ser reyes y sacerdotes del Rey de Reyes. Si eso no es la fuente de ganancia mayor, hermano, creo que no hemos entendido el Evangelio bien. Porque no hay mayor gozo, como dice el apóstol Pablo, que servir al Rey de Reyes. No hay mayor gozo. Y la ignorancia de la verdad, hermano, es el fruto de la arrogancia. Cuando vemos personas que ignoran la verdad de Dios, hermano, detrás está la matica de la arrogancia, porque su interés es reconocimiento y reconocimientos y reconocimientos. El orgullo de querer ser reconocidos como grandes les lleva a muchas personas a reemplazar la sencilla verdad en cuanto al Salvador del Señor Jesucristo. Y qué triste es la realidad de que el interés de muchas personas no está en la verdad. Una de las cosas que más debe dolerle a cualquier hijo de Dios que esté comprometido con el Señor es ver cómo algunas personas están dispuestas a pisotear la verdad para que su deseo prevalezca. Debería dar vergüenza a cada uno de los hijos de Dios que estemos haciendo eso. Porque eso fue lo que pasó en el jardín del Edén, hermano, y cayó el ser humano. La verdad de Dios, pero yo oigo otra voz. Así que nosotros deberíamos mirar y funcionar como hijos de Dios renacidos y mirar, hermano, no a Adán, al primer Adán, no. Nosotros deberíamos tener los ojos puestos, como dice la palabra, en el segundo Adán. Aquel que la verdad de Dios estaba siempre por encima del sentimiento humano. Que la verdad de Dios estaba por encima del deseo humano. Pero les repito, qué triste es ver a muchas personas cómo son capaces de pisotear la verdad de Dios y cómo son capaces de ignorar la verdad de Dios a conveniencia. Y es por esta razón que somos ignorantes, hermano, si actuamos de esta manera. En el verso 5 al final dice que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Hermano, conocer la voluntad de Dios, conocer a Dios y conocer su voluntad no es un medio de ganancia, esa es la mayor ganancia. Si Dios te está llamando en su voluntad para ejercer algún ministerio, esa es la mayor ganancia, hermano, que Dios te esté usando. Porque saben, hermano, una vez comenté una ilustración de una persona rica que salía caminando por una calle y en uno de los latones de basura, lo comenté aquí, se encontró un par de zapatos viejos, rotos, que ya no servían. Y este hombre rico, sin necesidad de nada, recoge los zapatos viejos y los lleva para su casa y los limpia y los repara y después quiere ponérselo para salir a los mejores lugares. Quiero que sepa, hermano, que tú no eres el gran hombre de la historia de la Biblia. El gran hombre de la historia de la Biblia se llama Jesús. Tú y yo somos como esos zapatos viejos, hermano, que deberíamos estar agradecidos siempre de que el Rey de Reyes, el dueño de todo el universo, nos quiera usar en su reino, en aquello que Él quiera usarnos. Deberíamos estar agradecidos siempre porque nosotros podemos servir al Rey de Reyes en lo que Él quiera que yo haga, en lo que Él me llame, y no buscando otra motivación. Hermanos, es decir, estas personas a las cuales está refiriéndose Pablo están interesados en el dinero que pueden conseguir, están interesados en lo que pueden conseguir por un puesto. Estos. Y les digo hoy, iglesia, estamos en un proceso. Cuidado, hermano, con buscar algo más que servir a Dios en el área donde Él me llame. Cuidado, hermano, porque es morboso, es dañino. Iglesia, deberíamos abrir los ojos a la verdad de Dios para que podamos tener cuidado también juntos de esto. Y la palabra morboso literalmente es la palabra enfermizo. Es enfermizo. Es decir, que el interés de estas personas en discusiones o en todo esto es algo que no es sano. No es sano. En el capítulo 2, versículo 1 de Tito, el apóstol Pablo, cuando le escribe a otro de sus discípulos, le dice: Tito, en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Hermano, yo quiero que paremos un momento, porque enseñar la sana doctrina no es aplauso, o no provoca aplauso. Dice la palabra de Dios que en los tiempos finales ya muchos no sufrirán la sana doctrina. Quieren escuchar doctrinas de hombres. Así que no esperes, hermano, que aquellos que enseñen la sana doctrina recibirán aplausos.
Y Pablo le está diciendo a Tito, tú Tito, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Saben lo que le está diciendo? Lo que decía mi hermano anoche en la predicación. Vas a sufrir, Tito. Vas a sufrir, Tito. Porque cuando Jesús enseñó la verdad de Dios, sufrió. Y tú, Tito, vas a sufrir. Se lo estaba diciendo. Predicadores que están aquí, hermano. Aquellos que están comenzando a predicar, los que ya estamos haciéndolo. Aunque otros prediquen una doctrina diferente, mantengámonos en la sana doctrina, porque esa es la voz de Dios. Ahora bien, mis hermanos, si estas personas a las que Pablo está hablando no contribuyen a hacer avanzar el plan de Dios en la tierra, porque es el propósito por el cual la iglesia existe, si estas personas, con todo esto que hemos estado viendo, no contribuyen para que el plan de Dios en la tierra avance, ¿qué es lo que ellos buscan que avance? Y según el texto, sus propios bolsillos. Según el texto y lo que dice la carta y lo que dicen otras cartas también, su ego. Según la palabra de Dios, su posición, su identidad en un ministerio o con un ministerio. En vez de expandir el reino de Dios, están pensando en sí. Hermano, en el verso 5 estos falsos maestros suponen o imaginan que la piedad es un medio, como lo hemos estado viendo. La piedad no es un medio, la piedad es el más grande de los medios, y la piedad es el deseo de conocer la voluntad de Dios, ese deseo de conocerla y caminar en esa dirección. El verso 3 y 4 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, Pablo le está diciendo lo que yo les dije ahora, hermano. Vendrá tiempo cuando ya la gente no quiere sufrir la sana doctrina. Hermano, si miramos la palabra nos damos cuenta que estamos hace rato en estos tiempos, ¿verdad? Sino que tienen comezón de oídos. ¿Saben lo que es? Oír y qué rico, y no pasa nada en mi vida, hermano. No hay transformación. Quiero oír y sin transformación. Queriendo que les rasquen el oído, dice allí. O queriendo que satisfagan sus deseos. Y cuando se predica la palabra de Dios que no satisface sus deseos, se molestan con la palabra de Dios y con todo aquel que la use. Y dice allí, acumulando para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Qué quieren? Lo que está diciendo la palabra allí. Mira, van a venir personas que lo que van a querer es maestros que le alimenten su ego, su deseo. Y apartarán su oído de la verdad. Y se volverán a mitos. En el caso que Pablo habla, hoy pudiéramos decir en el contexto cubano, apartarán su oído de la verdad y se volverán a cualquier cosa que les guste y les dé placer más que Dios. Por tanto, hermano, como las masas están dispuestas a pagar por hombres que prediquen según los deseos, estos hombres que son pagados para que les digan a la gente según los deseos, ¿qué le va a decir a la gente? Lo que la gente quiere oír. ¿Y qué viene como resultado? Aplauso, popularidad. Como las masas están dispuestas a pagar por escuchar mitos y fábulas, entonces algunos le cuentan a la gente mitos y fábulas para conseguir su meta, enriquecerse y crecer, entre comillas. Y a esto, hermano, o ante esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como columna y baluarte de la verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como pueblo adquirido por Dios? Y en el verso 5 dice, apártate de los tales. Hermano, me gustaría que puedan mirarlo ahí. Verso 5 dice, de los tales, apártate. ¿Y qué otra cosa podemos hacer como iglesia del Señor Jesucristo ante este problema? Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 5, Pablo le dice, tú, Timoteo, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. Y ya le había dicho cómo era su ministerio. Hermanos que me escuchan, ¿qué es aquello que debemos hacer los pastores ante la impopularidad de predicar la sana doctrina? ¿Qué es aquello que se está enseñando en el cuerpo de liderazgo que está enseñando la palabra de Dios? Debemos permanecer firmes y sobrios, lo que significa que no debemos ceder al dulce y atrayente vino de la popularidad y al dulce y atrayente vino de ganancias deshonestas, hermano. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de cualquier otra cosa que se quiera obtener por medio de un ministerio. Debemos estar preparados para sufrir las penas que debemos sufrir por causa del evangelio y por causa de la sana doctrina.
Y que a pesar de que podemos estar sirviendo aún en medio de lobos rapaces, como dice la palabra, y no de ovejas, porque así dice la misma palabra de Dios, que somos como ovejas en medio de lobos. A pesar de que estamos sirviendo en un medio de lobos rapaces, en un mundo así, y no de ovejas, que podamos permanecer fieles al ministerio que Dios nos ha encomendado a hacer en el lugar donde nos haya mandado a hacer el ministerio. Porque esta era la situación de Timoteo, y Timoteo resistió en el poder del Señor Jesucristo. Y eso es lo que les estoy llamando en esta mañana, hermano. Y debemos aclarar que las cosas materiales y las posesiones no son malas en sí, porque muchos pueden llegar a una conclusión que no es el objetivo. Las cosas materiales y las posesiones no son malas en sí, tampoco el dinero es malo en sí. No es tener dinero lo que Pablo está censurando en la carta. Y está claro, ¿verdad? No es tener dinero. Si Dios te ha prosperado, algunos pueden decir, recibe la bendición, pero no es lo que dice la palabra. Cuando tuvimos a Francisco compartiendo, dijo, no, si no trabaje para que recibas y tengas con qué compartir. Y ahí sí lo dice la palabra. Por tanto, si Dios te ha prosperado, utiliza la riqueza para el avance del reino de Dios, que es el propósito de la iglesia del Señor. Utilízala para ayudar al necesitado, porque para eso Dios te lo está dando. Porque Dios habla en la palabra, dice que como un río que Dios nos da para dar. Te bendigo, te he bendecido para que seas de bendición. Hermano, lo demás es egoísmo. No quiere decir que en ese proceso no disfrutemos, pero hermano, cuidado con dejarlo en la parada del disfrute. Y lo que Pablo denuncia aquí es la codicia, el amor al dinero, y es la raíz de todos los males. Cuando el amor al dinero está por encima o igual al amor del Señor Jesucristo. Y hermano, ¿crees que somos inmunes tú y yo a esto? ¿Crees que somos inmunes? Si la lista de lo que produce el amor al dinero te parece muy lejos y pensamos que, o el enemigo nos ha engañado pensando que no, hermano, considera estos frutos dentro de nuestra iglesia también y dentro de cualquier iglesia para que veamos dónde está la competencia. Número 1, el amor al dinero, es decir, cosas que evidencian el amor al dinero, es la pasividad en el dar. Muchas personas cuando reciben más bendición de Dios, hermano, en el dar no aumenta a la misma dimensión de la bendición de Dios. Y esa es una de las cosas que demuestra que tu pasión o que tu amor es más grande por el dinero que por Dios. Número 2, falta de servicio en la iglesia. Hermano, amor al dinero, debilidad en el servicio en la iglesia. Y yo quiero recordar un pasaje que siempre he estado anunciando. Cuando Dios se revela por medio de Habacuc, le dice al pueblo, tengo contra ustedes algo, mi casa está en ruina y ustedes enchapando sus casas. ¿El peligro era enchapar sus casas? No, el peligro era que le estaban dando prioridad a lo privado. Y la iglesia del Señor, la casa de Dios, donde Dios moraba, el templo, el edificio, estaba siendo desnutrido, estaba siendo destruido. Es decir, no estaba siendo transformado, reparado. ¿Cómo aplica eso hoy, hermano? Todos tenemos dones. Según la palabra, todos tenemos dones para edificar el cuerpo de Cristo. Y hermano, el amor al dinero, ¿sabe lo que hace? Que mi don es pisoteado y la iglesia se desnutre. Y la iglesia sigue siendo descuidada por un beneficio particular. Y vemos una iglesia desnutrida donde los dones que Dios dio no funcionan. Ahí está, hermano, demostrado el amor al dinero por encima de la voz de Dios. Hermano, pero también, ¿cuántos divorcios? Una de las noticias que una hermana en Cárdenas me dijo cuando estaba pastoreando allá, es que en la provincia, ella tenía que ver con estos datos, y en la provincia habían alrededor de 600 personas que fueron a cumplir misiones a Venezuela y perdieron su matrimonio. Iban para tener riquezas, hermano, para el beneficio de su casa, y viraron divorciados. Noticias reales. Y el amor al dinero hace eso, hermano. Yo creo que es hora de volvernos a la palabra de Dios, hermano. ¿Y saben algo? Tim Keller dice algo y debería ser algo que tenemos que tener en cuenta cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Y Tim Keller dice, quiero buscarlo para que no se quede sin comentar. Bueno, en el momento que aparezca se lo voy a enseñar. Así que lo que Pablo está denunciando aquí, hermano, no es el dinero, es el amor al dinero. Y como les decía, si Cristo, si Dios te ha llenado de bendiciones, qué bendición
para que podamos servir con la bendición que Dios nos ha dado. Así que por eso le decía que no somos inmunes. En la iglesia primitiva, igual que la iglesia de Cristo de todas las edades, esta iglesia ha tenido la misma tentación, y es apelar al mensaje novedoso. En el libro de los Hechos, capítulo 17, dice que en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y hermano, ya estamos viviendo tiempos donde muchas personas lo que quieren es algo nuevo, algo novedoso. Y esto lo dice el Hechos 17. ¿Y cuál es la exhortación de Pablo? En que estemos contentos con el evangelio que ya hemos recibido. En que debemos saturarnos con el evangelio de Cristo, con la vida, con la muerte y con la resurrección, con las enseñanzas, con las palabras del Señor Jesucristo. Y este es el mensaje que produce vidas piadosas. El evangelio de la gracia de Cristo produce transformación. No hay necesidad de desear algo más que Cristo, hermano. Es más, cuando algo es más deseado que el Señor Jesucristo, hay idolatría. Y porque ya no estamos contentos con el evangelio. La iglesia debería siempre ser sostén y columna, como dice la palabra, de la verdad. Y detectar dónde están los arrogantes, dónde están los ignorantes, y evitarlos, como dice la palabra, hermano. Que el sentimiento no esté por encima de la palabra. Evitarlos, porque te hacen daño a ti y a otros. Y algunas preguntas que deberíamos responder antes de terminar el tema. Y quisiera que pudieran calar, como dice la misma palabra, hermano, preguntas que puedan incomodar mi corazón y el tuyo. ¿Qué tan importante es para ti la sana doctrina? ¿Qué tan importante es? Es importante, pero hermano, no. Cuando mi deseo está ahí, está por encima, hermano, no es muy importante entonces. Siempre deberíamos preguntarnos, ¿qué tan importante es para mí la sana doctrina? ¿En verdad nos interesa conocer y obedecer cada día la doctrina de los apóstoles, como dice la Escritura en el libro de los Hechos? ¿Cuál es nuestra respuesta a la doctrina explicada y enseñada? ¿Rechazo a la persona que la enseña y al Dios que la escribió y la inspiró? ¿O agradecimiento a Dios por la palabra? ¿Te sujetas a la doctrina o tienes tú la doctrina diferente? La de los hombres. ¿Te apartas de aquellos que enseñan doctrinas diferentes o le dices bienvenido? Y mis hermanos, aquellos que aspiran a puestos de liderazgo, les digo, estamos en un proceso. ¿Cuál es tu verdadero interés? Y hoy te digo, hermano, si tu interés es algo más que estar satisfecho con el servicio a Dios, por favor, ni te metas, porque estarías acarreando para ti desgracias. Es decir, pecado. ¿Cuál es tu verdadero interés? ¿Es avanzar el plan de Dios o es llenar tu ego? ¿Qué es lo que quieres? Hermano, muchas personas pensaron llenar su ego y cuando vieron la realidad del ministerio hoy están decepcionados. Y qué bueno que se decepcionen, porque cualquier ministerio a Dios simplemente tiene un motivo: servir a Dios. Y la exhortación de Pablo es entonces estar contentos en Dios, fuente de agua viva, y con el sustento y el abrigo que nos ha provisto, estar contentos, hermano. Y esto es suficiente para aquel que pide a Dios el pan de cada día. Todo lo demás dice que son añadiduras. Ahora, enfocarnos en las riquezas es una manera de mostrar que valoramos más lo material que a Jesús. Porque nadie puede ver su materialismo, y ahí entra lo que les decía de Tim Keller. ¿Por qué no podemos ver muchas veces nuestro materialismo? Y dice Tim Keller, hermano, me gustaría que esta frase quedara bien clara en la mente nuestra. Dice Tim Keller, el Dios falso del amor al dinero usa una poderosa dinámica sociológica y psicológica. ¿Cuál es la dinámica? Dice Tim Keller. Todo el mundo tiende a vivir en un nivel socioeconómico, es decir, económico, socialmente, es decir, una sociedad que económicamente vive en un nivel, y dice, rodeado de este nivel socioeconómico, pero también rodeado por un abundante número de personas que tienen más dinero que él. El corazón humano siempre quiere justificarse a sí mismo, y una de las maneras más fáciles de hacerlo, dice Tim Keller, es diciendo, pero es que yo no vivo tanto como aquel. ¿Saben lo que está diciendo Tim Keller, hermano? Nos estamos comparando con aquellos ricos de la sociedad para decir, nosotros no tenemos entonces amor al dinero. Hermano, no caigamos en la trampa del enemigo de Dios, porque te destruirá. No es aquello más rico que tú la norma para tú saber si estás codiciando o estás amando más al dinero que a Dios. Es Dios la norma.
Y la cura para el descontento cristiano, hermano, ¿cuál es? El evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, con esto no estamos proclamando la pobreza como algunos liberales enseñan. Para nada. No estamos defendiendo la pobreza como si fuera una virtud, sino simplemente que la persona piadosa, su motivación no es la riqueza. Y todo lo que se desvía del evangelio que hemos recibido como iglesia, entonces, hermano, tenemos que entender que no promueve la verdadera piedad. Cuidado con el materialismo, iglesia. Estamos viviendo en un mundo materialista. Y tal vez nos estamos comparando con un país u otro, como los Estados Unidos, decir aquellos son más materialistas, por tanto yo no soy materialista. Eso no es la norma, hermano. Detrás de una persona pobre puede haber un codicioso, como que también detrás de una persona rica puede haber una persona desprendida, y lo tenemos en la Escritura, hermano. Así que basta de mirarnos a la altura de otros para juzgar. Mirémonos a la altura de lo que la palabra nos dice y juzguemos el corazón, porque detrás de un pobre puede haber un codicioso deseoso de tener una cantidad de cosas que pisoteen la palabra de Dios. Cuidado con el materialismo y la codicia, mis hermanos. En Cristo estamos completos, dice la palabra de Dios. Tenemos a Dios y tenemos lo que necesitamos para vivir si tenemos a Dios. Y si percibes en tu corazón ese deseo de enriquecerte y un ligero sentimiento de acuerdo a lo que le dice Pablo aquí a la iglesia, y ves que hay insatisfacción, hermano, revísate, o mejor dicho, revisémonos todos y huye, porque ese sentimiento y ese deseo es la razón de muchos males. Y una iglesia materialista, hermano, y quiero terminar con estas dos diapositivas, una iglesia materialista no va a ganar el mundo materialista. Todos sabemos que estamos en un mundo materialista, ¿verdad? Pero una iglesia materialista no va a ganar al mundo materialista por dos razones. Número uno, porque no le está mostrando al mundo que el Señor Jesucristo satisface a todos los anhelos del corazón. Le está diciendo Jesucristo más lo material. Y una iglesia materialista no va a ganar al mundo por la segunda razón, porque los recursos que se necesitan para avanzar en el reino se dejan para el beneficio propio y no para la expansión del reino. Así que una iglesia materialista no va a ganar al mundo materialista. El contentamiento cristiano es la cura, hermano. Y las cisternas rotas, como conocemos el pasaje, que no retienen agua, como esta que está terminando Pablo aquí, deben ser sustituidas por la fuente viva, que es Dios y su palabra, hermano. ¿Cuál es mi exhortación final? Conoce a Cristo cada día, mi hermano, y conocerás la verdadera riqueza. Y que Dios nos ayude a valorarlo a Él más que a todo lo demás en el mundo. Y eso es manifiesto, hermano, externamente, eso se va a manifestar. Y que Dios nos bendiga y nos ayude también a hacer su voluntad. Que el Señor les bendiga en esta mañana, hermano.